recuerde que usted nos está escuchando a través de la 90.9 FM en las provincias de Guayas y Los Ríos y la 94.9 FM en la provincia de Santa Elena. Y es momento de hablar de la Asamblea Nacional. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional inició el tratamiento de la proforma presupuestaria 2021 de conformidad con lo dispuesto por el Consejo de Administración Legislativa. En ese contexto, aprobó el cronograma de comparecencias que inició ya con la presencia de autoridades del gobierno el pasado lunes 30 de agosto. A partir de las 9 de la mañana fue programado entonces la comparecencia de autoridades como la de Planifique Ecuador, que deberá informar sobre el plan de desarrollo, el del Banco Central, el Servicio de Rentas Internas, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. El ministro de Finanzas también estuvo presente en este primer día de comparecencias. Y para hablar justamente de todo lo que se realizó el día de ayer, ya nos acompaña en Caché Noticias la abogada Mireya Pazmiño. Ella es asambleísta y presidenta de la Comisión de Régimen Económico. Presidenta, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días a Radio Caché y a todos quienes nos están escuchando. Un saludo a nivel nacional y un saludo especial a mi provincia de Bolívar. Muchas gracias por la invitación. A usted definitivamente por acompañarnos. Bueno, conocer un poquito sobre los detalles de este primer día de comparecencias. Ayer estuvo el ministro también de Economía, Simón Cueva, y había señalado que esta proforma no refleja aún la visión del gobierno, pero ¿qué es lo que ustedes ya han podido conocer acerca del documento? Bueno, en primer lugar, creo que es un requisito importante, ¿no? Ver cuál es el Plan Nacional de Desarrollo. Claramente lo dice, ¿no? En el artículo 38 del Código de Planificación, que se debe presentar este Plan Nacional de Desarrollo, 90 días de posesionarse el Ejecutivo, el Gobierno, y también antes de presentar la proforma. No hemos recibido nosotros este Plan Nacional de Desarrollo, por lo que se ha invitado a la comparecencia al representante de Planifica Ecuador, que se supo excusarse, por lo que el día de hoy, de 11 a 12, tendremos la comparecencia del representante de Planifica Ecuador y que nos explique por qué no se nos ha hecho llegar esta planificación. Además, aparte de recibir la proforma presupuestaria ya prorrogada del año 2021, también tenemos la programación cuatrianual, cómo se va a llevar el programa económico de todo un país. Entonces, necesitamos esta planificación, cuál será, cómo se va a desarrollar económicamente el país durante estos 4 años. Asambleísta Pazmiño, ¿también está programado o agendado recibir a las universidades? Recordemos que la semana pasada justamente algunas universidades habían levantado su voz de protesta por este recorte al presupuesto para la entrega de becas. El gobierno salió a decir que incluso este año se habían entregado más recursos para las universidades, pero lo cierto es que hay un desfase, por decirlo así, en la entrega del presupuesto para la otorgación de becas. Claro que sí, el día miércoles vamos a tener los representantes de las universidades públicas, privadas, mixtas, de igual manera estudiantes y trabajadores. Pero el día de ayer tuvimos al representante del CNSI, del magíster Alejandro Rivadeneira, y él explicó que no va a haber ningún recorte presupuestario para las universidades. Especificó que se va a retirar las becas específicamente solo a las universidades privadas. Es lo que supo manifestar el día de ayer. Además, dijo que se iba a sentar con todos los representantes el día de hoy de las universidades, porque aparte de darles el presupuesto que les corresponde, también iban a conversar y ver a qué universidad se les puede incentivar con un poco más de presupuesto si abren más cupos para los estudiantes. Esas fueron las palabras del representante del CNCID. Además, manifestó que el Ministerio de Economía y Finanzas es quien le entrega, ¿no?, los fondos para las universidades y no se le ha consultado en ningún momento para ver cómo puede mejorar el presupuesto. Pero ¿se pueden cambiar los rubros entonces? Incentivos es lo que dijo el representante, o sea, lo que les corresponde de acuerdo al tienen ellos un fondo donde se hace el cálculo, no tanto del impuesto a la renta como del IVA. Entonces, pero aparte de este presupuesto que se les iba a dar un incentivo
para las universidades que van a acoger a más estudiantes. Se va a abrir un cupo. Recuerde que el cupo, tenemos un cupo límite de 90,000 estudiantes y ahora se abre a 118,000 estudiantes. Entonces, las universidades que probablemente vayan a abrir un poco más el cupo, les van a incentivar con un poco más de presupuesto. Es lo que supo manifestar. Veamos cómo van a desarrollar esa distribución, ¿no? Si va a ser equitativa, pero él, lo que sí le pregunté es si no va a haber recorte presupuestario y dijo que no va a haber recorte presupuestario para las universidades. Lo que sí eliminan es las becas en las universidades privadas. Pero entonces hay un recorte presupuestario para las universidades privadas. Sí hay. Hay un recorte presupuestario para las universidades privadas en cuanto a las becas, pero que la ley es muy clara y que las universidades privadas deben proporcionar el 10% de las becas. Entonces, si son privadas, significa que ellas, del fondo, de lo que cobran de la educación, entonces tienen que asignar el 10% y no el Estado. Y a mí me parece algo correcto, ¿no es cierto? Si son privadas, si ellos cobran por la educación que están impartiendo, entonces, y deben cumplir la regla, el Estado, ¿por qué tienen que estarles dando dinero a las universidades privadas si ellos están beneficiándose de lo que cobran a los estudiantes? ¿Y qué pasaría con las cofinanciadas, que fueron justamente las que alzaron su voz de protesta por el tema de las becas? ¿Qué pasaría con En las ellas? cofinanciadas no manifestó absolutamente nada, dijo que hoy y mañana va a estar reuniéndose con esas universidades. Claro, hay 8 universidades de las cofinanciadas que manifestaron se les va a quitar el presupuesto en cuanto a becas estudiantiles. Veamos que además él se comprometió que luego de reunirse con las universidades nuevamente va a estar en la comisión dando a informar a qué acuerdos llegaron con las universidades. Además, el día miércoles vamos a tener nosotros los representantes y escuchemos, hasta mientras creo que ya van a tener una respuesta también de cómo está ese presupuesto para las universidades y qué pasa con los fondos para las becas con las cofinanciadas. Ahora, asambleísta, se abrió el debate días atrás porque se decía que no se podía presentar la proforma sin el Plan Nacional de Desarrollo. Supuestamente esto se hizo. Entonces, ¿esto no sería ilegal si se presenta la proforma sin el Plan Nacional de Desarrollo previamente? Pues está incumpliendo, ¿no? Con algo que está estipulado en la ley. Entonces, pero se está dando trámite entonces a algo que no cumple con la ley. Estamos nosotros dando trámite, estamos llamando a los representantes y que nos manifiesten por qué no se ha cumplido con esto que dice la ley. Nosotros estamos encargados de realizar el informe. Y en el informe nosotros pondremos en consideración en la sesión del Pleno que el presidente no cumplió con el Plan Nacional de Desarrollo y veamos cuáles son las medidas que toma la Asamblea Nacional. ¿Y esto si rechaza o no rechaza esta proforma. Ajá. Tiene esa posibilidad entonces de rechazar la proforma porque no se cumplió con este requisito previo. Claro que sí, es lo que manifiesta. ¿En dónde vamos nosotros a realizar un informe si no está el Plan Nacional de Desarrollo y cómo sabemos si va a cumplir o no va a cumplir la proforma durante los 4 años? Porque hay una programación. Entonces, si no tenemos nosotros todos los insumos necesarios, debemos presentar este informe en la Asamblea Nacional dando a conocer esto y la Asamblea Nacional verá si aprueba o no aprueba. Veamos cómo vamos construyendo todavía. Tenemos hasta el día viernes para presentar el informe a la Asamblea Nacional. Estamos conversando con la abogada Mireya Pazmiño, asambleísta y presidenta de la Comisión de Régimen Económico, justamente la que está tramitando la proforma presupuestaria. Ahora, hay varias voces, ¿no?, que señalan, por ejemplo, desde el lado de la CONAIE, que los subsidios están inflados. Desde el lado empresarial se critica que no se recorta suficientemente el gasto para disminuir el déficit. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, se ha hecho un estudio breve con los asesores de la comisión y parece que es una proforma que no la elaboraron pensando en algunos sectores sociales. Lo hicieron de una manera muy ligera, prácticamente hicieron un copy-paste de la otra proforma presentada. Es lo que se observa, ¿no? Pero hay una preocupación. Usted recuerde que en la Constitución dice que no se puede utilizar deuda, financiamiento, ¿no?, para gasto corriente. Y el día de ayer se manifestó que en cuanto a salud se ha pagado con la deuda gasto corriente.
Es lo que manifestó el ministro de Economía. Entonces, también hay un decreto, el decreto 170, que lo puso el Ejecutivo, que emitió, que se puede con excepcionalidad pagar con deuda o con gastos no permanentes lo que es salud, educación y justicia. Pero la Constitución dice en casos excepcionales. Bueno, en esta pandemia es un caso excepcional y se puede pagar la vacuna porque no se estuvo estipulado eso en el presupuesto. Pero y en los otros 3 años, ¿por qué lo pone para el año 2021, 22 y 23? La ley no creo que permita que un estado se considere en estado de excepción durante 3 años. Entonces, estamos muy preocupados en la elaboración de esta proforma y de igual manera en esta programación para los sectores de salud, educación y justicia. Según este decreto y según que se declare que en estado de excepción, significa que tal vez haya recortes y se vaya a utilizar gastos no permanentes para suplir gastos corrientes. Por eso es la necesidad del Plan Nacional de Desarrollo también, ¿no? Pero tal vez el A gobierno simple de vista, esta esta parte, proforma es inconstitucional, no cumple con la ley, es incoherente, es inconsistente también. Hay algunos datos de no sé cómo lo sacan o cómo ponen o presumen, por ejemplo, el gasto del barril del petróleo. Sabemos que ahora más o menos el barril de petróleo está a unos $65. Hay un ajuste que se le hace siempre al petróleo de unos $7, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de unos $58 del barril y ellos lo estipulan en $59 del barril. Entonces es como decirnos sobreevaluado el petróleo, por ende inflar cantidades para justificar algunos presupuestos y luego cómo justificamos. Entonces, no debemos de engañar al país, debemos ser transparentes y eso es lo que estamos viendo. Tenemos unos expertos dentro de la comisión que están revisando, como le digo, muy minuciosamente cómo está elaborada esta proforma y daremos a conocer todos estos datos cuando presentemos el informe. asambleísta, mi compañero Byron González se suma a esta entrevista. Él tiene también algunas preguntas. Por favor, Byron, adelante. Muchas gracias, Joana. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días, mi estimada abogada. Buenos días, Byron. Eh, ¿Cómo está? lo que usted acaba de mencionar, entonces, que es lo mismo de lo otro. El gobierno anterior, usted acaba de decir que es un copy-pega prácticamente de esta proforma. Entonces, no se ha hecho ningún trabajo por disminuir el gasto fiscal dentro de esta proforma. A simple vista no, prácticamente no está para nada eso. Es una proforma construida muy a la ligera, o sea, idéntica a la anterior proforma. Entonces, sí preocupa un poco. El país está realmente con una economía muy delicada. Debemos preocuparnos y ver que todo sea transparente y todo se vaya dando de acuerdo a lo que dice la ley, nada más. No queremos ni poner en la construcción de este informe líneas políticas. No podemos tampoco estar poniendo partidos políticos, lo que sí poniendo la transparencia para que el pueblo ecuatoriano conozca y es necesario y prioritario que se presente el Plan Nacional de Desarrollo. Hemos conocido que están construyendo el plan, es lo que nos manifestaron, que por eso no pudieron comparecer el día de ayer, pero veamos qué nos dicen el día de hoy. Tenemos de 11 a 12 la comparecencia del representante de Planifica Ecuador. También ya existen comentarios y opiniones de los especialistas en el tema con respecto dentro de esta proforma. ¿Se estaría hablando también de un aumento del IVA o prácticamente eso no está comprendido dentro de esto? Y también aumento de otros impuestos. Ya el señor Guillermo Lasso, el presidente en campaña, mencionó que no estaba de acuerdo con aumento de impuestos. ¿Dentro de esta proforma está establecido sí o prácticamente no? Bueno, no está establecido. Tienen ellos un límite de que no tenemos inflación, no vamos, ellos va a haber mejor una deflación, pero lo maquillan y no sabemos cómo maquillan todas estas cantidades. Entonces, estamos sacando todos los datos, pero a simple vista tampoco parece que el presidente de la República conoce de cómo fue elaborada esta proforma. Tenemos la firma del señor presidente de manera electrónica, pero al nosotros realizar un estudio, recuerde que
el presidente en una de sus propuestas dijo bajar el ISD, el impuesto de salida de divisas, pero en esta proforma tenemos nosotros que hasta el año 2021 ellos van a recoger o a tener más entradas por impuesto salida de divisas. Entonces no se está cumpliendo con lo que dice el señor presidente. Entonces esta proforma, como le dije, parece que no está o no lo ha revisado el Ejecutivo. Entonces no hay, de acuerdo a esta proforma también, no está estipulado ninguno de lo que ha dicho en sus intervenciones el señor presidente. Entonces, como le dije, es idéntica a la proforma anterior. Entonces, veamos, en octubre se viene la proforma para el año 2022 y veamos que ahí lo que dice el presidente también, las propuestas que ha hecho el presidente, y tampoco tenemos entendido, no hay ninguna propuesta en cuanto a tributos. No sabemos todavía, no ha llegado a la Asamblea Nacional ninguna propuesta de ley en cuanto a subir o bajar los tributos. Está pendiente también la eliminación del 2%. Nosotros ya enviamos al señor presidente un exhorto pidiendo la eliminación de este 2% que tanto daño está haciendo a los microempresarios, a los emprendedores, a los profesionales también. Asambleísta, y para el mes de septiembre ya se viene, o ya se va a enviar por parte del Ejecutivo el paquete de reformas tributarias. ¿Qué esperan ustedes como asambleístas encontrar dentro de estos puntos de esta reforma tributaria? Veamos reformas que ayuden a la reestructuración económica, ¿no? Que ayuden a la gente de mediana y baja clase social, y que haya un equilibrio con estos impuestos. La gente que más tiene, más pague; la gente que menos tiene, menos pague. Es lo que siempre se ha querido, ¿no? Que haya un equilibrio en ese sentido y que permita la reestructuración de la economía en el país. Listo, son las 7 de la mañana con 50 minutos. Queremos agradecer a la asambleísta abogada Mireya Pazmiño. Ella es presidenta de la Comisión de Régimen Económico. Gracias, asambleísta, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Un bonito día. Hasta luego.